Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este miércoles, día 2 de noviembre de 2022. Bueno, después del asueto de ayer, de todos los actores de la vida política, porque ayer era fiesta y estaban más bien desaparecidos, hoy ha habido sesión de control en el Congreso de los Diputados. Esto nos ha permitido saber con qué inquietudes venían de este puente sus señorías, es decir, los protagonistas de la vida política de nuestro país. Había, yo creo, sobre todo una duda que despejar. Saltó por los aires el acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista, y de lo que se trataba era de averiguar si esa voladura era definitiva o si había alguna posibilidad de recomponer la figura y que volvieran a sentarse para dejar la negociación donde se interrumpió después de que se colara lo de la reforma del delito de sedición. Y la conclusión a la que llegamos, después de haber visto hoy en el Congreso de los Diputados a unos y a otros, es que efectivamente esos puentes están volados y que por lo tanto no existe ninguna razonable esperanza a corto plazo de que vuelvan a retomarse las negociaciones. Se han roto y se han roto, parece ser que de manera definitiva. Y la culpa según el Partido Popular, la tiene el proyecto del señor Sánchez de reformar el Código Penal para que el delito de sedición sea tratado desde un punto de vista mucho más suave. Hoy ha habido tres intentos por parte del PP de tratar de averiguar si Sánchez, el gobierno, en definitiva tiene prisa por llevar a cabo esta reforma. En realidad, lo que quería el Partido Popular era que abandonaran el intento de modificar el Código Penal, pero sabían que no se le pueden pedir peras al olmo. El gobierno se comprometió a hacerlo en la conversación que mantuvieron telefónica el viernes de la semana pasada Sánchez y Núñez Feijóo, y por lo tanto es un fijo en la quiniela, lo van a hacer. Ahora la cuestión es cómo de deprisa lo quieren hacer. Esta es una de las cuestiones que hoy han estado, planeando en esa sesión de control. Se lo han preguntado a Sánchez, se lo han preguntado a Calviño y se lo han preguntado a Marlaska, tres interlocutores distintos. La portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, al presidente del gobierno. Un país que ahora ve nuevamente que usted no tiene palabra. Señor Sánchez, tiene hoy la oportunidad de renunciar aquí y ahora a la modificación del delito de sedición para bajar las penas. Ya sé que es imposible, porque para usted, por favor, todo vale. Pero el Partido Popular nos movemos por interés general. El señor Feijóo tiene palabra, principios políticos y conciencia. Usted no, y esa es la diferencia. Ustedes dicen lo siguiente, dicen que solamente hay un gobierno legítimo cuando es del Partido Popular, que se cumple la Constitución a su conveniencia y que un español es buen español si es del Partido Popular. Basta ya y cumpla con la Constitución, señorías. Aquí lo sorprendente de la respuesta de Sánchez es que no quiere responder a la pregunta de Cuca Gamarra. ¿Abandonan ustedes o no abandonan el proyecto de reformar el Código Penal para suavizar las penas de sedición? Verán ustedes que Sánchez se sale por la tangente y dicen, oiga, no repartan ustedes carne de buen español. Y esta es una de las cuestiones que a mí más me interesan. Siempre lo digo. Cada vez que lo detecto, lo digo para que ustedes sepan cómo funciona la política entre bambalinas. Hay una cosa que se llama argumentario, que los partidos distribuyen para que los militantes de ese partido sepan cómo reaccionar ante los temas de actualidad. Entonces ocurre muchas veces que, como la gente es fiel al argumentario, uno escucha en distintas versiones, con distintos protagonistas, exactamente los mismos argumentos. Esto de el no repartan ustedes carne de buen español, que decía el señor Sánchez, es exactamente lo mismo que ha dicho Nadia Calviño cuando Carlos Rojas, que es uno de los portavoces adjuntos del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, le ha dicho, oiga, dejen ustedes de hacer siempre todo lo que le piden sus socios independentistas. Querían el indulto, se lo dieron. Querían la reforma de la sedición, se la van a dar. Todo con mantenerse en el poder, señoría. Eso no es un gobierno, ese no es el gobierno que España necesita. Dejen de repartir carnés de buen español. Cumplan la Constitución y, sobre todo, defiendan los intereses de España y de los españoles. Bueno, ustedes dejen ya de repartir ustedes los carnés de buenos españoles. Los buenos españoles no son quienes ustedes dicen. Y luego hay una segunda parte que también es muy reiterativa, que está siendo utilizada también como martillo pilón para desgastar a Núñez Feijóo y al Partido Popular, que es esta idea de ustedes incumplen la Constitución. Ustedes dicen que son constitucionalistas, pero la incumplen. Se lo hemos oído a Sánchez, se lo hemos oído a Calviño y se lo hemos oído a cualquier portavoz que en representación del PSOE salga a la palestra últimamente. De tal manera que hasta cierto punto, eso es verdad, el Partido Popular está jugando a la defensiva. Tiene que
argumentar públicamente, que es lo que ha dicho hoy la diputada Ana Vázquez, que es una diputada muy correosa en la bancada del PP, diciendo a usted que no somos nosotros los que incumplimos la Constitución. Quienes la incumplen son sus socios. Aquí lo único que está saltándose la Constitución son sus socios, con los que ustedes pactan el delito de sedición. Esos son los únicos que están en contra de la Constitución, no el Partido Popular. Bueno, esto es naturalmente el juego parlamentario típico. Uno acusa a la oposición de no ser, digamos, fiel a lo que marca la Carta Magna y la oposición naturalmente se defiende y dice, usted, no, busque el culpable entre sus aliados, no los busque en el principal partido de la oposición. De tal manera que, bueno, vemos que aquí tampoco ha habido descalificaciones de grueso calibre, no ha habido un ambiente como en otras ocasiones, especialmente barrio bajero, ni verdurero, ni nada parecido. Sin embargo, sí que se ha constatado, que esto es lo que yo creo que era importante, saber que esos puentes están volados con carácter definitivo. La pregunta, mejor dicho, la respuesta a la pregunta de si lo de la negociación de la sedición va en serio, no la vamos a encontrar, de hecho, como ven ustedes, no la hemos encontrado hoy en la intervención de los miembros del Gobierno. Sin embargo, sabemos que se está negociando. Y sabemos que se está negociando porque nos lo ha contado hoy con toda claridad la portavoz del Gobierno catalán, la señora Placha. No sé qué es lo que ha hecho saltar por los aires el qué o si a alguien le iba bien cualquier excusa para no renovar el Consejo. En todo caso, esto no va a tener ningún efecto en la negociación que ya está en marcha entre el Gobierno español y el Gobierno catalán. Las negociaciones que hay con el Ejecutivo son y deben ser discretas hasta el momento en el que se alcance un acuerdo. Después sí lo podremos explicar. La negociación está en marcha y tenemos que ser discretos. Y cuando ya alcancemos el acuerdo, pues ya les contaremos todo. De momento no pretendan ustedes que le contemos nada. Por eso el Gobierno no dice nada en la sesión de control. Pero lo importante es, ¿se está negociando? Sí, se está negociando. Si alguien tenía alguna duda, se está negociando. Y eso es lo que precipitó la ruptura de las conversaciones entre el señor González Pons y el señor Félix Bolaños. Bueno, como esa negociación saltó por los aires, pues no hay ninguna expectativa de que a corto plazo se pueda renovar el Consejo General del Poder Judicial, porque se trataba de conseguir un pacto para renovar el Consejo General del Poder Judicial que lleva caducado desde hace 4 años. Y como esa renovación no parece que sea factible a corto plazo, hoy se ha producido en el Congreso de los Diputados un debate hasta cierto punto interesante. ¿Quién lo ha promovido? Podemos, el portavoz de Podemos, que se llama Echenique, como ustedes saben. Bueno, pues Echenique lo que ha dicho es, oiga usted, ¿y por qué no cambiamos la ley? Para que el Partido Popular no sea necesario. Solamente quedan 2 opciones. Permitir que se consume el golpe blando a la democracia del PP, bloqueando el órgano durante toda una legislatura, algo gravísimo e inédito en nuestra democracia, o cambiar las mayorías en el Congreso de los Diputados, como es potestad de esta Cámara hacer. De hecho, llegamos a firmar una ley con el PSOE que proponía este cambio de mayorías y además estamos hablando de una mayoría absoluta, que es una mayoría reforzada. Esta es la posición de Marlaska, de Marlaska, no de Echenique. Es verdad que ya sabíamos, a través de las filtraciones de los medios de comunicación, que esta era la propuesta que Podemos estaba tratando de trasladar al Gobierno. Ahora veremos que el Gobierno no parece que tenga demasiadas ganas de complacer a el señor Echenique o a Unidas Podemos, porque es verdad lo que decía Echenique. Se llegó a redactar una ley, pero esa ley, como hoy le han recordado Cuca Gamarra y Inés Arrimadas al señor Echenique, fue, vituperada por Bruselas hasta el punto de que el Gobierno la tuvo que retirar. Gamarra y Arrimadas son los que han entrado en polémica con Echenique. Yo diría que con distinta fortuna. Yo creo que Gamarra con desgana. La verdad es que uno termina de entender por qué la portavoz del Partido Popular, que es el partido que debería tener más interés en dejar las cosas claras, hace unas intervenciones tan abstrusas. Es que ni siquiera acaba las frases. Las mayorías, esa mayoría que está establecida es la mayoría que garantiza la no intromisión de un poder sobre otro poder. Cualquier cosa que sea reducirlas, sin duda alguna, iría en detrimento. Ya lo intentaron y tuvieron que desistir de ello. No tenía un buen día, Gamarra. Sin embargo, Arrimadas sí. Arrimadas lo ha explicado con toda claridad.
Es que no es una cuestión de mayorías o minorías, es que es una cuestión de separación de poderes. Los políticos no pueden elegir a los jueces, porque los jueces tienen que tener libertad para ejercer su función y para perseguir a los políticos en caso de que cometan delitos. Por tanto, me parece que lo que hace Podemos es exhibir su totalitarismo sin pudor. Bien, ¿y el gobierno qué va a hacer? Esta es la gran cuestión, porque el gobierno es el que tiene la sartén por el mango. Creemos que el gobierno no va a caer en la tentación de modificar el sistema de mayorías. Rubén Fernández. El gobierno no está en rebajar mayorías para cambiar el Consejo General del Poder Judicial. Es algo que ya intentó en su momento y que le costó un severo correctivo por parte de la Unión Europea. Por eso, este camino es algo que se descarta de momento, pese a las presiones de su socio de Unidas Podemos. No estamos en eso, dicen en la Moncloa, donde reconocen que siempre hay teclas legales. Lo que no descartan es nombrar a sus magistrados al Constitucional, cuyo mandato ha caducado. Antes esperarán unos días a que el Consejo designe a los suyos y que llevan ya unos días deliberando. Bueno, esta es la gran cuestión de los últimos días. Es decir, si la política se ha caracterizado por algo, es por estar de hocico metido en esta negociación entre el Partido Popular y el Partido Socialista, con todos los satélites en posiciones encontradas. Unidas Podemos no quería que el acuerdo saliera, pero porque consideraba que le estaba dando demasiadas cosas el gobierno al Partido Popular. Esquerra Republicana de Cataluña tampoco quería que saliera, porque se había quedado sin magistrados del Tribunal Constitucional, digamos, afines a su ideología o sensibles, digamos, a las leyes que aprueba el gobierno catalán. Y entre todos, ¿cómo es? No me acuerdo. Y ella sola se murió. Entre todos la mataron y ella sola se murió. Esta es la cuestión. Pero bueno, lo cierto es que todo ese debate político se ha traducido demoscópicamente en unas tendencias que parece que se van consolidando de una manera lenta, pero bastante clara, bastante reiterativa, porque debe ser ya la cuarta o la quinta encuesta, la que hemos conocido hoy en el diario El Mundo, de Sigma 2, que refleja que el Partido Popular baja más de un punto y medio en relación a la cotización de hace un mes, y el Partido Socialista sube poco, sube 4 décimas, pero sube de tal manera que los márgenes, la diferencia se estrecha. Seguiría ganando el Partido Popular, pero ojo, ya no tendría mayoría ni siquiera con Vox para formar gobierno. Alicia González. La ventaja del PP sobre el PSOE en las encuestas sigue siendo importante, pero cada vez se recorta más. Según este sondeo realizado por Sigma 2 para el diario El Mundo, el PP lograría entre 132 y 133 escaños, pero con respecto a la encuesta anterior del mes de septiembre, los de Feijóo pierden 1,4 puntos, mientras que el PSOE recupera 4 décimas. Es muy poco, pero recupera y se queda en los 105 escaños. Entre ellos, en intención de voto, hay 4,5 puntos de diferencia. En escaños, esto se traduce en que el PP tiene 28 más que el Partido Socialista. Sin embargo, esto no le serviría a Feijóo para llegar al poder holgadamente junto a Vox, como vaticinaban las encuestas hace unos meses. Los de Abascal, aunque recuperan 2 décimas con respecto al sondeo anterior, obtendrían 42 escaños. Entre los dos suman como mucho 175 diputados, a 1 de la mayoría absoluta. Eso sí, Vox se mantiene como tercera fuerza frente a Unidas Podemos, que si bien no llega a los escaños que consiguió en las elecciones generales, sí recupera 1,2 puntos frente a la encuesta anterior. Los morados se quedarían con 25 diputados. Con respecto a la intención de voto, la suma de PP y Vox aglutinaría el 44,8% frente al 37,2% de PSOE y Unidas Podemos. Más cosas. Hablemos ahora de economía, que naturalmente es algo que nos preocupa mucho tal y como está la situación. Sabemos, porque hoy lo ha dicho con toda la claridad del mundo la vicepresidenta Yolanda Díaz, que el Gobierno está horneando una nueva subida del salario mínimo interprofesional. ¿En qué términos? Leticia Vaquero. Buenas tardes. El salario mínimo actual es de 1.000 euros al mes en 14 pagas, pero los sindicatos trabajan para aumentarlo hasta los 1.100 el próximo año. El Gobierno, a través de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha hecho un llamamiento a la patronal para que se siente a dialogar sobre este tema, para el cual ya se ha designado una comisión de expertos. En diciembre convocaré la mesa de diálogo social para consultar a los agentes sociales y fijar el salario mínimo para el año 23. Lo que sí les digo es que vamos a subir el salario mínimo, lo vamos a subir lógicamente por el impacto que está teniendo la inflación en nuestro país y porque tenemos que corregir una enorme deficiencia que tiene nuestro país, y es que tiene salarios demasiado bajos.
Palabras pronunciadas antes de participar en un foro de la OCDE, y recordemos que el Gobierno ha aprobado una subida de las pensiones vinculándolas al IPC con la media desde diciembre de 2021 a noviembre de 2022 del 8,5%. Si se traslada esa misma subida al salario mínimo interprofesional, hablaríamos de 1.085 euros al mes, algo que quizá los empresarios podrían aceptar, no así una subida del 10%, como quieren los sindicatos. Desde luego no lo aceptan. La subida del 10% les parece a los empresarios, quiero decir, claramente desproporcionada, porque hoy lo ha dicho sin ningún tipo de ambaje el vicepresidente de la COE, Lorenzo Amor. Subir un 10% tiene mucho de carácter electoral, cuando, por ejemplo, el salario de los funcionarios ha subido un 3,5%, ¿no? Todos sabemos que hay funcionarios empleados públicos en este país que no llegan a los 1.500 euros y le han subido solo un 3,5%. Por tanto, lo que no se quiere para el sector público, pues tampoco se puede pretender para el sector privado. Bueno, y otra protagonista muy destacada hoy en la actualidad, y no solo por un asunto, sino por dos, es Irene Montero, la ministra de Igualdad. Saben ustedes, será muy llamativo, que... Tienes derecho a ser libre, a escaparte, a disfrutar de tu tiempo. Entra en atrápalo.com, la agencia online de viajes y experiencias, y escápate a Lanzarote, la isla diferente. Porque Lanzarote es un paraíso que está muy cerca, con playas de todos los colores. Y porque hemos hallado vuelo más 5 noches de estancia en Hotel 3 estrellas desde 252 euros. Atrápalo.com. Desde que se produjo la muerte de la joven Olivia a manos de su madre hace 48 horas, la ministra Irene Montero guardaba silencio. Y la verdad es que llamaba mucho la atención y había sido objeto de muchas críticas también por algún partido político, sobre todo por Inés Arrimadas, que había cargado durísimamente contra ese silencio de la ministra de Igualdad. Bueno, pues hoy en el Congreso de los Diputados la ministra de Igualdad ha reaccionado en dos tiempos. A preguntas del Partido Popular se ha pronunciado, pero no ha querido en primera instancia condenar lo que ocurrió en Gijón. Y luego ya en los pasillos, con los periodistas delante, ha llegado un poquito más lejos y ha condenado, pero en el contexto que a ella le interesa. Maite Loureiro. 2 días después de que se conociera el asesinato de la pequeña Olivia, de apenas 5 años, a manos supuestamente de su madre, la ministra Irene Montero ha roto su silencio. Lo ha hecho a preguntas de la diputada de Vox, María Ruiz, para enviar su cariño a la familia sin nombrar en ningún momento a la madre y sin condenar lo ocurrido. Dejen de enfrentar a las víctimas. Todo el cariño y el respeto ante el dolor de esta familia y los seres queridos de la criatura asesinada en Gijón. Señora Montero, solo le pido que condene aquí y ahora el asesinato de este niño. Muchas gracias, señora Ruiz. Ante el previsible revuelo por esa falta de condena, salía después la ministra rápidamente a los pasillos del Congreso y a preguntas de los medios, y así emitía esa condena sin desaprovechar la ocasión para atizar a la derecha. ¿Por qué no condena el asesinato de Olivia a manos de su madre? ¿Por qué ha tardado tanto? Condenamos ese asesinato y además quiero manifestar el respeto ante el dolor de sus familiares y de sus seres queridos. Creo que hay pocas cosas más crueles que utilizar políticamente el dolor de las víctimas. La ministra no había escrito ni un solo mensaje de condolencias o de apoyo a la familia de la pequeña, como sí ha hecho siempre cuando el asesino ha sido un padre. Bueno, hay un hecho muy claro, yo creo que bastante indiscutible, lo contaba Maite Loureiro en el final de su crónica, y es que efectivamente reacciona siempre la ministra de Igualdad, o el Ministerio de Igualdad, o el Gobierno, en definitiva, cuando la muerte se produce como consecuencia de la acción del padre, no de la madre. ¿Y esto por qué? Pues porque parece como que el hecho de que la madre pueda acabar con una hija debilita el discurso de la violencia de género que quiere establecer el Ministerio de Igualdad con motivo o sin él. Y qué cosa más curiosa, hemos sabido, fíjense, que hay más madres que padres que matan a sus hijos. Y lo hemos sabido no porque haya transparencia en el Ministerio, sino porque una pregunta del Partido Popular al Ministerio de Justicia finalmente nos ha dado a conocer los datos. Sandra León. En su afán por distinguir la violencia de género de la doméstica, el Ministerio de Igualdad únicamente hace públicos los filicidios cometidos por los padres. De esta forma se transmite la idea de que asesinar a los hijos es cosa de hombres. Indignado por esta visión que Irene Montero y la Delegación de Violencia de Género pretenden imponer, el Partido Popular dirigió un escrito al Gobierno el pasado mes de junio para obligar al Ejecutivo a poner todos los datos sobre la mesa.
El Ministerio de Igualdad guardó silencio. El de Interior respondió alegando que carecía de variables estadísticas que pudieran responder a la pregunta de la senadora Cristina Ayala. Sin embargo, el de Justicia no tuvo más remedio que reconocer la realidad. Y es que el número de madres que asesinan a sus hijos es superior al de los padres. Concretamente, de los 50 filicidios perpetrados desde 2007, 26 habrían sido cometidos por mujeres y 24 por hombres. A estas cifras aún no se puede sumar todavía el caso de la pequeña Olivia, ya que solo se contabilizan aquellos que cuentan con sentencia firme. Bueno, pero les decía que hoy Irene Montero era protagonista por dos motivos. En primer lugar, por su reacción tardía, pero finalmente producida hoy en el Congreso, a propósito de la muerte de la joven Olivia, y también porque ha querido reaccionar, también tarde, ante las enmiendas que el Partido Socialista presenta a la ley trans, que es una ley que ella pactó con Carmen Calvo y que quería proteger sin que fuera, digamos, atacada, menoscabada o enmendada en lo que ella me llama el corazón de ese proyecto. Hoy hemos sabido que está muy enfadada. Y está muy enfadada porque las enmiendas del PSOE, según ella, atacan el corazón de la ley. Y es muy curioso porque, sin embargo, el sector feminista del PSOE está muy enfadada porque considera que el Partido Socialista, en las enmiendas que ha presentado, ha dejado que esa ley no, digamos, sea enmendada en el corazón de su propósito. Es decir, que ante una misma realidad, como ven ustedes, dos posiciones claramente contradictorias. Para que conozcan los hechos. Nayara Fernández. El PSOE no logra contentar ni a sus socios de Unidas Podemos ni a las feministas dentro de su propio partido en lo que se refiere a la ley trans. La asociación FEMES, que agrupa a muchas feministas del PSOE como Amelia Valcárcel, ha emitido en las últimas horas un duro comunicado en el que critica a su propio partido por no haber enmendado lo que consideran los puntos más graves recogidos en la norma, como la autodeterminación de género. También critican que no se prohíba, tal y como se hace en otros países del entorno europeo, la hormonación y la cirugía de reasignación de sexo para menores de edad. Además, estas mujeres socialistas ponen el foco también en la propuesta de régimen sancionador que contempla la norma. Estas consideran que se trata de un régimen poco garantista, que puede llevar a castigar las opiniones personales y que tenga que ser el acusado de LGTBI-fobia el que tenga que demostrar su inocencia y no al revés. Es obvio que no convencen para nada parte del feminismo socialista las enmiendas presentadas esta semana por el PSOE a la ley trans, entre las que destaca que los menores de 16 años tengan que pasar por el juez para cambiar de sexo, una propuesta que las firmantes del comunicado califican de insuficiente y de maquillaje. Todo lo contrario que la impulsora de la ley, la ministra de Igualdad, Irene Montero. Esta mostraba hoy su descontento con sus socios del PSOE, a los que acusaba de tratar de cambiar algunos de los puntos claves de la norma. Enormemente preocupada por esas enmiendas del Partido Socialista, así se lo he hecho saber, así se lo he expresado, porque además han incumplido su compromiso de tocar el corazón de la ley trans que yo pacté con Carmen Calvo, en ese momento la vicepresidenta del Gobierno, referido a la libre determinación de la identidad de género. Les he pedido y les seguiré pidiendo que retiren esas enmiendas que afectan al corazón de la ley que ya está pactada y que nos permite cumplir con nuestro compromiso de garantizar los derechos humanos de las personas trans y en concreto de las infancias trans. De hecho, está previsto que desde Unidas Podemos presenten este miércoles en el Congreso 5 enmiendas encaminadas precisamente a criticar las correcciones planteadas por los socialistas. Si el PSOE cumple su compromiso de no alargar más el trámite de enmiendas de la norma, el proceso terminará hoy. Será esta tarde cuando la ley trans aterrice en la Comisión de Igualdad, que se encargará de su tramitación y aprobación, comisión presidida, por cierto, por una de las más críticas con la norma, Carmen Calvo. Las feministas clásicas del PSOE ven en esta comisión la última oportunidad para que se tengan en cuenta sus planteamientos antes de la aprobación de la norma. Miércoles 2 de noviembre de 2022. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Esther Nieto, buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Oleada de críticas por parte de la oposición y de los socios del PSOE contra el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Este se encuentra en el centro de la diana tras la emisión de un documental en la cadena británica BBC que pone en cuestión la versión dada por Interior sobre el salto masivo a la valla de Melilla el pasado mes de junio, en el que murieron al menos 23 inmigrantes. Desde el PP han solicitado a Interior el visionado de los vídeos sobre la tragedia. Escuchamos a la diputada del PP, Ana Belén Vázquez, y al titular de Interior. ¿Vio el documental de la BBC ayer? ¿Vio sus mentiras, señor Marlaska? ¿Va a decir algo después de mentirnos en el Congreso de los Diputados a todos los españoles? Apoyar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a la Guardia Civil, como ha hecho hoy usted, haciendo referencia a un programa de televisión. Así se apoya a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Rusia ha reactivado este miércoles el acuerdo de exportación de cereales desde Ucrania, que suspendió el pasado sábado tras un ataque a la flota rusa en la bahía de Sebastopol, en Crimea. De esta manera se garantiza la exportación de cereales ucranianos y se alivia así la crisis alimentaria mundial causada por el bloqueo naval ruso de los puertos ucranianos del Mar Negro. Todo ello el mismo día en el que el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha viajado hoy hasta Kiev. Allí se ha reunido con su homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba. Ha confirmado el envío de 30 ambulancias al país y ha mostrado su apoyo al pueblo ucraniano. El firme apoyo político y diplomático del gobierno español, y hoy he venido a hacerlo personalmente aquí, a Kiev. Ese apoyo es político, es diplomático, es humanitario y es militar para colaborar en la defensa de la soberanía y de la integridad territorial de Ucrania y para asistir a la población civil indefensa de Ucrania frente a la agresión ilegal que están sufriendo. Y estamos muy pendientes también de la escalada de tensión en el mar de Japón. Por primera vez, un misil balístico norcoreano de corto alcance ha caído en aguas territoriales de Corea del Sur, algo que no ocurría desde la guerra que enfrentó a las dos Coreas en 1953. Desde Corea del Sur ya preparan maniobras aéreas y han convocado una reunión del Consejo de Seguridad, tal y como confirmaba en las últimas horas el portavoz del Gobierno. 윤석열 대통령은 즉시 긴급 국가안전보장회의를 소집하고 관련 사항을 보고받았으며 북한이 분명한 대가를 치르도록 엄정한 대응을 신속히 취할 것을 지시하셨습니다. 이에 따라서 우리 군은 El lanzamiento de misiles por parte del régimen de Kim Jong-un es la respuesta a la ronda de simulacros aéreos a gran escala que iniciaron esta semana los ejércitos de Seúl y Estados Unidos, los mayores en 5 años. Y les contamos también que tras 5 elecciones en menos de 4 años en Israel, el líder conservador Benjamin Netanyahu ha logrado la mayoría para volver al poder. El bloque del ex primer ministro ha alcanzado 65 de los 120 escaños de la Knesset, lo que le permitirá iniciar su tercera etapa al frente del gobierno. En las últimas horas, Netanyahu ha prometido gobernar para todo el país. Estableceré un gobierno nacional que se ocupará de todos los ciudadanos de Israel, sin excepción, de todos ellos. Entre los principales retos que tendrá ahora Netanyahu se encuentra la delicada situación económica en el país o la escalada de ataques palestinos en las últimas semanas. Y Anticorrupción ha solicitado para cargo del PDCAT y de la extinta Convergencia una multa de 3 millones de euros y pena de hasta 21 años por un delito de blanqueo de capitales en el marco del caso 3%, en el que se investiga la presunta financiación ilegal de Convergencia. Según el escrito de la Fiscalía, altos cargos del partido, en connivencia de funciones de la Administración catalana y varios empresarios, pusieron en marcha una estructura para financiar al partido de manera ilegal. Y no dejamos el ámbito de la justicia porque hoy también hemos sabido que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado la petición del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de paralizar la comisión rogatoria de Andorra con el fin de interrogar a Rajoy por su supuesta implicación en la denominada Operación Cataluña. De esta manera, el expresidente seguirá siendo investigado por supuestas presiones a la banca de Andorra de manera ilegal con información bancaria secreta de expresidentes de la Generalitat como Jordi Pujol. Y terminamos contándoles que tras más de un año con las relaciones rotas, el rey de Marruecos, Mohamed VI, ha invitado al presidente de Argelia, Abdelmadjid Tebboune, a visitar Rabat para mantener un diálogo que ayude a restablecer las relaciones bilaterales entre los dos vecinos del Magreb. Verónica Jorro, buenas tardes. En su visita a la capital argelina, con motivo de su presencia en la cumbre de la Liga Árabe, el ministro de Asuntos Exteriores marroquí ha hecho llegar a los medios europeos un mensaje en el que Mohamed VI expresa su deseo de ofrecer una invitación abierta al mandatario argelino a fin de mantener un diálogo en Marruecos para que se pueda lograr lo que tal vez por falta de marcos de comunicación o por otras razones, dice el mensaje, no ha podido llevarse a cabo en Argel. No es la primera vez que Mohamed VI tiende la mano a Argelia, aunque ahora cobra especial relevancia tras la ruptura de lazos diplomáticos por parte de Argel, tras denunciar en agosto de 2021 actos hostiles de Rabat en la zona bereber argelina de la Kabilia y en el Sáhara Occidental. La creciente cooperación militar y de seguridad entre Israel y Marruecos tras la normalización de sus relaciones a finales de 2020 con el patrocinio de Estados Unidos ha inquietado a las autoridades argelinas enfrentadas al Estado judío y defensoras a ultranza de la causa palestina. Bueno, y una noticia más. Corinna Larsen, la aristócrata alemana que, como saben, tuvo durante bastantes años una relación sentimental con el rey emérito, está preparando el lanzamiento de un podcast de 8 capítulos donde va a relatar las intimidades y todos los detalles de la relación con Juan Carlos, desde sus inicios hasta la ruptura definitiva
definitiva. El estreno del podcast, que se va a llamar Corina y el Rey, está previsto para el próximo lunes, día 7 de noviembre, pero ya han salido a la luz algunos audios que anticipan lo que vamos a escuchar en el contenido de este proyecto. Esther Nieto. Pues era septiembre de 2004 cuando la versión oficial de Corina afirma que tanto el rey emérito como ella estaban locamente enamorados. Habían pasado 7 meses desde su primer encuentro en la finca La Garganta. Después de su primera conversación durante esa jornada de caza, el rey emérito se quedó tan prendado de Corina que decidió ponerse en contacto con ella a través del embajador español en Londres con la excusa de renovar su colección de armas. A partir de entonces eran habituales las llamadas telefónicas y comenzaron a verse en secreto en cacerías por toda Europa. La aparente vida normal de Corina y la posibilidad de vivir experiencias informales y fuera del protocolo fue posiblemente lo que más le atrajo al monarca. Cuando la gente lo llama aventura y me llaman la amante, no es que sea despectivo, es que no describe con precisión la profundidad y la amplitud de esta relación. Nunca me había sentido tan vinculada a alguien como con el rey de España. En mi corazón, él era mi esposo. En los audios, Corina también cuenta cómo don Juan Carlos le confesó que su matrimonio con la reina Sofía era solo una tapadera para mantener la imagen. Y a Corina, sin embargo, le mandaba todos los días flores, cartas y llegaba a llamarle por teléfono incluso 10 veces al día, hasta el punto que cuando ella no estaba, quería incluso que sus asistentes le dejasen el recado de que le había llamado el señor Sumer, por la sigla de Su Majestad el Rey. Su Majestad el Rey. Es you, like su. Majestad, el Rey, ER. Obviamente estaba destinado a ser una especie de nombre en clave, pero como tiene esa voz tan retumbante y distintiva, cuando mis asistentes descolgaban el teléfono, todas sabían que era el rey de España. Cuando el emérito le planteó que quería tener una relación con ella, para Corina no fue un problema ser la amante, porque entendía que su relación con la reina Sofía ya estaba rota. Sin embargo, insistió en que ella no quería formar parte de una especie de estructura de harén. Aún así, según el podcast, Corina pronto se dio cuenta de que su vida ya no le pertenecía porque se estaba relacionando con un poderoso jefe de Estado que no solo tenía una doble vida. Y cuando su relación se fue deteriorando, la aristócrata alemana reconoce que llegó a sentir miedo. Con el tiempo tuve cada vez más claro que no solo estaba llevando una doble vida, sino que estaba llevando una quíntuple vida. Hay algo de perturbado en él y algo bastante despiadado. Creo que es una cuestión de pura supervivencia. Imagina que la persona que dice amar a tus hijos y que eres el amor de su vida te involucra en una investigación criminal. Con el término de la relación y a partir de abril de 2012, Corina empezó a ser objeto de amenazas y seguimientos con el uso de agentes del Estado. Don Juan Carlos le exigió que devolviera la fortuna que le había transferido desde sus cuentas ocultas en Suiza y desde este momento Corina denuncia que sufrió intimidaciones tanto ella como miembro de su familia. Así que me despierto de madrugada y siento que hay alguien de pie junto a mi cama en mi propia habitación. Si no obedeces estas instrucciones, podrías morir en un túnel como la princesa Diana. Ahora habrá que esperar hasta el 7 de noviembre para conocer el resto de entregas del podcast. El lanzamiento llega además en pleno enfrentamiento judicial entre ambos ante los tribunales británicos porque apenas 24 horas después se pone en marcha una nueva fase del proceso judicial por supuesto acoso contra Juan Carlos I.